El anime comienza presentándonos a nuestro protagonista, Van Neil, un hombre que reencarnó en otro mundo después de morir por sobreexplotación laboral. Ahora, en esta nueva vida, habita el cuerpo de un niño de apenas 2 años, pero conserva todos los recuerdos tanto de su vida pasada como del antiguo dueño del cuerpo. Al reunirse con su sirvienta, ésta se queda completamente sorprendida al verlo hablar con total fluidez, y aún más cuando Van comienza a mencionar correctamente los nombres de todos sus familiares. La sirvienta, desconcertada, le pregunta dónde se encuentran, pues no puede creer lo que escucha. Más tarde, durante la comida, conocemos al resto de su familia: el tercer hijo, Sesto; el del medio, Yard; el primogénito, Murcia; y finalmente el padre de familia, el marqués Jalpa. El ambiente en la mesa es bastante tenso, excepto para el pequeño Van, quien se comporta con naturalidad y sin miedo frente a la servidumbre. Su padre les pregunta a sus hijos cuáles son las tareas que tienen asignadas para ese día, y cada uno, algo nervioso, responde con seriedad. Cuando llega el turno de Van, él responde honestamente que no lo sabe, ya que hay demasiadas cosas por hacer, pero menciona que le interesa aprender sobre la cultura y la historia del país. Sus hermanos se quedan sorprendidos, mientras que su padre comienza a reír, impresionado por su madurez. Les dice que con un niño así, el futuro de la familia está asegurado, y expresa su entusiasmo por ver su examen de actitud mágica cuando cumpla 8 años. Se nos explica entonces que en ese mundo existe la actitud mágica, algo fundamental para todos. La nobleza debe dominar los elementos ofensivos para proteger al pueblo: tierra, agua, viento y fuego. Aquellos que nacen con afinidad para otros tipos de magia son considerados una deshonra. Tanto su padre como sus hermanos poseen afinidad con los 4 elementos. Más tarde, Van comienza a preguntar a la servidumbre sobre el mundo en el que vive y descubre que existen otras razas, como los elfos y los enanos. También se entera de la existencia de minerales mágicos capaces de almacenar energía. La conversación es interrumpida por el gran mayordomo de la casa, Esparda, quien le pregunta si aún recuerda lo que ha aprendido. Van responde que a veces olvida algunos caracteres, pero que recuerda bien lo que estudió sobre el mar. Esparda lo pone a prueba con una simple suma: 3 más 2. Van, algo nervioso por el temor que le provoca el mayordomo, responde correctamente. Satisfecho, Esparda le informa que a partir de ahora él se encargará de sus tutorías. Así comienzan las clases. Van es bombardeado constantemente con estudios, pero gracias a eso aprende a leer y escribir en tan solo una semana. 2 años pasan bajo la estricta tutela de Esparda, y cuando cumple 4 años comienzan sus clases de esgrima. Allí, una sirvienta llamada Till lo derrota sin piedad, humillándolo frente a todos. Van, avergonzado, va tras ella, pero las demás sirvientas la detienen y le advierten que burlarse de un noble es un delito grave. Le piden a Van que la castigue, pero él solo le da un leve golpe en la cabeza como reprimenda. Las demás consideran que no es suficiente, pero Van responde que para él sí lo es. Durante 1 año entero continúa practicando esgrima, y al cumplir 5 años ya puede enfrentarse de igual a igual con niños militares mayores, mostrando una habilidad muy superior. Lo más sorprendente para todos es que Van sabe relacionarse con la gente común, algo que sus hermanos no hacen, pues siempre miran a los demás por encima del hombro. Mientras descansa, el subcomandante Dee se le acerca y le pide que le muestre las manos. Al ver que no tiene callos, se sorprende, ya que pensaba que entrenaba incluso por las noches. Van le responde que estudiar tanto lo deja exhausto. Dee entonces le revela que, según los rumores, Esparda quiere que él estudie el triple que los demás. Van no puede creerlo. Dee le dice que si quiere aprender más de esgrima, él puede hablar con Esparda, pues considera que su señor debería enfocarse más en la espada. Le promete convertirlo en el mejor espadachín del reino. Van le responde que le gustan ambas cosas, por lo que seguirá esforzándose. Dee acepta, pero le dice que él mismo se encargará de entrenarlo personalmente. Sin embargo, cuando comienzan las clases privadas, Van descubre que Dee es extremadamente duro. Lo entrena durante todo el día, y hasta en los descansos le exige mantenerse en posición de guardia. Till se encarga de animarlo, mientras Van piensa que, aunque los días son agotadores, en realidad se divierte mucho desde que reencarnó. Decide que vivirá esta nueva vida al máximo. Pasa otro año, y ahora con 6 años, todos lo llaman el niño prodigio. Aún así, entre tanto estudio y esgrima, se siente agotado, por lo que decide escaparse con Till al mercado. Allí observa una enorme construcción, y Till le explica que se trata de la compañía Mari, una gran empresa mercantil con sucursales en todo el reino. De pronto, aparece un hombre llevando a un niño atado. Al notar que lo observan, el sujeto se enfurece. Los soldados se ponen en guardia, pero Van los detiene y pregunta por qué lleva así al pequeño. El hombre responde que es su hijo y que lo venderá como esclavo. Till explica que las familias pobres suelen hacer eso para poder sobrevivir. En ese momento, una
chica reconoce a Van como el hijo del marqués. Se presenta como Rosalie y los invita a entrar a la compañía. Van le pregunta cuánto pagarían por ese niño como esclavo. Rosalie pregunta por su actitud mágica y el padre responde que solo sirve para robar, por lo que no vale ni 3 monedas grandes de plata. Enfurecido, el hombre golpea al niño. Van interviene y ofrece 5 monedas grandes de plata por él. El trato se realiza y el hombre se marcha rápidamente. Van libera al niño, quien se presenta como Khamsin. Van le dice que ahora es libre, pero al notar que no tiene a dónde ir, le propone acompañarlo a la mansión. Uno de los guardias le explica que solo podría entrar como esclavo. Van, con pesar, le pregunta a Khamsin si acepta. Él responde que sí, y Rosalie redacta el contrato. La marca aparece en la mano de Khamsin y Rosalie explica su significado. Sorprendida porque Van le agradece, se marcha corriendo. Con el tiempo, Khamsin se adapta a la mansión. Van intenta sobornarlo con una galleta para que no le diga a Dee dónde está, pero Dee lo descubre por las migajas en su rostro. Tras discutir, Dee decide entrenar a Khamsin en lugar de Van por castigo. Los años pasan y finalmente Van cumple 8 años. Llega el momento de su examen de actitud mágica. Todo el reino espera con ansias el resultado, pero el ambiente se vuelve sombrío cuando se descubre que Van no tiene afinidad con ningún elemento, solo con la magia de producción, considerada la más inútil. Su padre lo llama una decepción y desenvaina su espada. Van entra en pánico, pero su hermano Murcia interviene y propone enviarlo a una aldea remota en la frontera. El marqués acepta la idea y le confía el señorío de esa aldea. Luego felicita a Murcia por encontrarle un uso al inútil. Murcia se disculpa con Van y promete ayudarlo. Al día siguiente, Till se enfurece por la injusticia, pero Van le dice que está entusiasmado, ya que podrá vivir tranquilo y moldear la aldea a su gusto. Murcia contrata aventureros para protegerlo. Till decide acompañarlo, al igual que Dee y Esparda, quien adelanta su retiro para seguir educándolo. Van no puede creerlo. Aunque su padre quería que su partida fuera silenciosa, los ciudadanos organizan una gran despedida. Van se marcha del reino rodeado del cariño de todos, comenzando así una nueva etapa en su vida. Un tiempo después, mientras se encontraba de camino a su nueva aldea, Van decidió poner a prueba su magia de producción con la esperanza de que, a pesar de ser menospreciada, pudiera resultarle de utilidad en el futuro. Pensando en el bienestar de sus siervos ante el incierto destino que les esperaba, le mencionó a Khamsin que lo mejor sería anular su contrato para que pudiera ir a trabajar bajo las órdenes de su hermano Murcia, donde tendría una vida más estable. Sin embargo, Khamsin se negó rotundamente a abandonarlo, pues había jurado dedicarle su vida entera, lo que hizo que Van se diera cuenta de que su leal servidor era alguien con una intensidad emocional bastante profunda. Repentinamente, el carruaje se detuvo de forma brusca, y Van recibió el aviso de que la aldea estaba siendo atacada en ese preciso momento. Los presentes comenzaron a organizarse rápidamente, preguntándose qué estrategia debían seguir ante el caos. Era evidente que los aldeanos solo podían defenderse de forma pasiva, como si fueran tortugas ocultas en su caparazón, mientras que los bandidos sumaban alrededor de 50 hombres frente a su reducido grupo. Dee propuso un ataque conjunto inmediato, pero el líder de los aventureros se negó a participar, argumentando que su misión se limitaba a escoltarlos y no a combatir por una aldea extraña. Dee le suplicó su ayuda, recordándole que ese era el primer dominio de su señor y no podía quedarse de brazos cruzados, viendo cómo era destruido. A pesar de los ruegos, el líder de los aventureros persistió en su negativa, pues no estaba dispuesto a aceptar encargos donde sus hombres pudieran morir. El pobre Dee se sintió profundamente frustrado y les avisó que, al menos, se encargaran de proteger a su señor mientras él y sus hombres se lanzaban al ataque contra los bandidos. El líder de los aventureros aceptó esta condición, pero Esparda intervino para negarse a tal plan. El veterano mago sabía que si Dee moría, la aldea no tendría ningún futuro, independientemente de quién la gobernara. Reveló entonces que, a pesar de su avanzada edad, era un mago capaz de dominar 4 elementos y que debían confiar en su capacidad de combate. Propuso alzar primero un muro defensivo para atraer la atención de los bandidos y permitir que Dee y sus hombres aprovecharan el momento para atacar por los flancos. Van le preguntó si estaba seguro de querer arriesgarse en la pelea y Esparda le confirmó que sí, deseando que sus viejos huesos tuvieran un último momento de gloria y pidiéndole que le permitiera ser egoísta por esa única vez. Van reflexionó sobre el hecho de que Esparda había servido fielmente a su familia y no podía permitir que muriera en aquel lugar, al igual que Dee y los demás, quienes eran caballeros de la casa principal. Sabía que sin las estrategias de Esparda y la fuerza de Dee, sería incapaz de desarrollar su dominio y,
Si eso ocurría, su padre terminaría matándolo. Por ello, informó a sus hombres que sería él mismo quien actuaría como señuelo. Till intentó protestar de inmediato para evitar que su señor se expusiera, pero Van la detuvo con firmeza, asegurando que él debía ser quien atacara de frente, mientras los demás aprovechaban para disparar desde los flancos. Les pidió que se relajaran, recordándoles que entrenaba esgrima a diario con el subcomandante de los caballeros y que no moriría tan fácilmente. Añadió que, si lo peor sucediera, sería un honor morir por sus súbditos, y les ordenó que, en caso de su fallecimiento, abandonaran su cadáver para que nadie supiera su identidad y así no afectar el prestigio de su familia. Al observar la determinación del niño, el líder de los aventureros quedó gratamente sorprendido. Recordó que, antes de aceptar la misión, se había quejado por tener que escoltar a un pequeño noble, asumiendo que sería arrogante y despreciaría a los plebeyos como hacían todos los demás. Sus compañeros le dieron la razón, preguntándole por qué había aceptado entonces el encargo, a lo que él respondió que su objetivo era establecerse un tiempo en aquel territorio. Sin embargo, en aquel momento fueron interrumpidos por Van, quien le preguntó con cortesía si él sería el encargado de escoltarlo, halagándolo al notar su fuerza y deduciendo que era un veterano experimentado. Esto impactó al líder, llamado Ortho, quien empezó a pensar que quizás existían nobles muy peculiares después de todo. De regreso al presente, Ortho le comunicó a Van que en esa ocasión le entregarían su vida y sus servicios, ya que si un niño estaba dispuesto a morir por los suyos, él no podía seguir quejándose sin ganarse el odio de sus propios compañeros. Purriel, otra de las aventureras, comentó con risas que le resultaba fascinante encontrar a un noble con tal determinación, pues hasta entonces solo conocía a aristócratas perezosos y fanfarrones. Ella añadió que si Van era un noble capaz de recordar el nombre de cada uno de ellos, era alguien en quien valía la pena confiar sus vidas. Ortho, Dee y Esparda avanzaron al frente, mientras el anciano mago le advertía a Van que una vez expulsaran a los bandidos, se encargaría de enseñarle personalmente el peso y la responsabilidad que implicaba ser un heredero. Esparda cambió la estrategia y levantó un muro para coordinar los ataques por los flancos, desplegando una magia tan poderosa que dejó a todos asombrados por su verdadera fuerza. La lluvia de flechas marcó el inicio del combate, y Dee comenzó a barrer con todo lo que encontraba a su paso. Por su parte, los compañeros de Ortho comentaron que, de no haber aceptado el encargo el líder, ellos lo habrían hecho por su cuenta. Ortho vaticinó que ese chico llegaría a ser alguien importante y expresó su deseo de que algún día se convirtiera en su rey. El grupo de aventureros y caballeros arremetió con ferocidad, rodeando y aniquilando a los bandidos con facilidad, mientras Dee intimidaba a los enemigos con su inmenso poder. Sin embargo, el líder de los bandidos logró rodear el muro y, al notar a Purriel, se dispuso a asesinarla. Van gritó para llamar su atención y atacó rápidamente sus piernas para dejarlo inmóvil, permitiendo que Kamshin aprovechara la oportunidad para terminar con su vida. Van ordenó a los guerreros de larga distancia que mantuvieran la atención en el frente ante posibles concentraciones enemigas, dejando a Purriel preguntándose con asombro quién era realmente aquel niño. Poco después, lograron reducir a los bandidos a la mitad, sin sufrir ninguna baja en sus filas. Ortho comentó que solo quedaba cobrar la recompensa para finalizar el encargo, pero confesó sentir una gran curiosidad por el niño. Propuso a su grupo quedarse en la aldea, a pesar de que algunos ya tenían otros compromisos pendientes. Purriel decidió quedarse de inmediato para devolverle el favor a Van por haberle salvado la vida, y el resto del grupo se unió a la idea, movidos por la intriga de ver qué clase de territorio construiría aquel joven noble. Mientras tanto, Till regañaba a Van por haberse expuesto de esa manera, pidiéndole que la próxima vez usara la vida de ella en lugar de la suya, aunque Dee interrumpió la reprimenda para celebrar la victoria aplastante. Esparda anunció que los aldeanos estaban reunidos en la entrada y que era el momento de hacer la presentación oficial. Al ingresar, Van notó que la aldea estaba muy atrasada tecnológicamente, aunque poseía más terreno del que esperaba. Van se presentó formalmente ante el jefe de la aldea, Ronda, quien le dio la bienvenida en un ambiente que se sentía extrañamente tenso a pesar de haber sido salvados. Ronda agradeció la intervención, pero reveló con amargura que ya habían sido atacados varias veces ese año. Explicó que antes, bajo el condado de Ferdinand, los caballeros patrullaban la zona, pero desde que pasaron a manos del marqués Fertio, la seguridad había desaparecido. Van pidió disculpas en nombre de su familia, admitiendo que su padre no estaba al tanto de la situación de las aldeas pequeñas. Ronda cuestionó con dureza si el hecho de pagar pocos impuestos significaba que no merecían protección.
Van les pidió que se calmaran, pues no servía de nada lamentarse por el funcionamiento del país y prefería hablar del futuro de la aldea. Propuso 3 medidas concretas: dar a la aldea un valor que el reino no pudiera ignorar, generar ingresos constantes para contratar mercenarios y remodelar el asentamiento para desarrollarlo. Una joven junto al alcalde dudó de la viabilidad de tales planes, pero Van le aseguró que ahora él estaba allí para lograrlo. Sparda y Dee intervinieron para respaldarlo, presentándose como el mayordomo de la casa principal y el subcomandante, lo que cambió drásticamente la actitud de los aldeanos, quienes nunca imaginaron tener a figuras tan importantes en su pequeña aldea. Ronda preguntó con esperanza si Van poseía aptitud para los 4 elementos, pero Van aclaró que su magia era exclusivamente de producción, por lo que no debían esperar hazañas de combate de su parte. La decepción volvió a notarse en los rostros de la gente, y un chico preguntó por el estado de los impuestos, quejándose de lo difícil que era pagar el 30% de la cosecha. Van anunció que reduciría el impuesto al 10% temporalmente para priorizar la estabilidad de sus vidas. Ordenó a Sparda reforzar la muralla, y aunque el mago explicó que sus muros de tierra solo eran resistentes mientras estuvieran imbuidos de su maná, Van le pidió que creara uno provisional de todas formas. Sparda cumplió la orden en segundos, y Dee se encargó de organizar a los caballeros para cavar un foso, instando a los aldeanos a trabajar todos juntos por la prosperidad común. Un tiempo después, Van se internó en el bosque con Teal y Kamshin para experimentar con su magia de producción. Al tomar un tronco y hacer fluir su magia a través de él, logró manipular sus fibras hasta crear un bloque sólido y ligero, explicando que se trataba de un bloque de fibra similar a la nanofibra. Más tarde, el grupo de Ortho examinó el material con asombro por su dureza. Ortho pidió permiso para intentar cortarlo y tras golpear con una fuerza capaz de partir rocas, quedó impactado al ver que no le había hecho ni un solo rasguño al bloque. El tiempo siguió pasando y al atardecer, Teal se mostró preocupada por el consumo de maná de Van, aunque él aseguró no sentirse cansado. Había escuchado que la magia de producción era costosa y difícil de usar, pero a él le resultaba excesivamente sencilla. Creó una katana y se la regaló a Kamshin, quien quedó maravillado. Al notar que Teal también esperaba un detalle, le entregó un hacha de guerra, lo que la decepcionó un poco y le hizo pensar a Van que para la próxima ocasión sería mejor fabricarle un accesorio. Al caer la noche, Van se sintió agotado y sucio tras dormir a la intemperie sin poder bañarse. Sabía que Teal y Kamshin también estaban exhaustos a pesar de fingir lo contrario, por lo que decidió que antes de las defensas debía asegurar las necesidades básicas. Al día siguiente comenzó a apilar bloques con ayuda de los chicos. Ronda se acercó a preguntar qué hacían y Van le explicó que estaba construyendo su casa en la plaza, pues era el lugar ideal para la mansión de un señor. Van se propuso esforzarse al máximo para que en el futuro pudieran celebrar allí grandes festivales. Al tocar el suelo, visualizó en su mente cada pilar, muro y detalle de la estructura. Usando todo su poder, terminó construyendo una mansión enorme y maravillosa que dejó a todos los aldeanos en absoluto estado de shock, pues nunca habían visto algo semejante. Van, por su parte, terminó de convencerse de que su magia de producción sería la herramienta más útil para cambiar la vida de todos en aquel lugar. Teal le menciona a Van con admiración que es una persona impresionante por todo lo que ha logrado en tan poco tiempo. Van, sin embargo, recibe el cumplido con modestia y comenta que, si bien entiende que la magia de producción es mucho más adecuada para las labores de un señor feudal, en el fondo preferiría poseer magia de tipo ofensivo. Su razonamiento es simple y noble. Con un poder de ataque real, podría proteger de manera directa a sus súbditos frente a cualquier amenaza. Ante este comentario, tanto Teal como Kamshin intervienen para asegurarle que ellos preferirían vivir 1000 veces en su ciudad que en los dominios del señor Yalpa. Van siente que sus compañeros no están siendo del todo objetivos debido al afecto que le tienen, pero en ese momento Sparda toma la palabra para ofrecer una perspectiva más experimentada. Sparda le explica que, aunque es verdad que en tiempos de guerra, la magia ofensiva resulta la herramienta más adecuada, lo que los súbditos realmente buscan en un líder es a alguien capaz de mejorar sus condiciones de vida cotidianas. En ese aspecto, Sparda recalca que nadie se pone en el lugar del pueblo tanto como lo hace Van. Por su parte, Ortho añade que el poder que Van despliega es muy superior a cualquier magia de producción común que se haya visto antes. Animado por el apoyo de su grupo, Van les revela que,
si le proporcionan más madera, él podría construir casas sólidas para cada uno de ellos. La noticia impacta a todos los presentes. Dee, reaccionando con rapidez, les ordena a Art y Lowe que se pongan en marcha para conseguir toda la madera posible cuanto antes. Ortho no se queda atrás y le ordena a su propio grupo de aventureros que se apresuren para no perder la competencia contra los caballeros en la recolección de materiales, creando así una rivalidad amistosa entre ambos bandos. Mientras esto sucede, el jefe de la aldea se acerca a Van con timidez y le pregunta si también sería posible construir casas nuevas para los aldeanos si ellos mismos traen la madera necesaria, ya que las viviendas actuales sufren de constantes filtraciones y están en muy mal estado. Van se pone algo nervioso al principio, pues es consciente de que construir tantas estructuras de golpe será una tarea agotadora para su maná, pero al ver las condiciones precarias de los habitantes, acepta el reto y les avisa que les hará una casa nueva a todos sin excepción. Poco tiempo después, Van inicia la reconstrucción total del asentamiento. Con una velocidad asombrosa, comienza a crear casas a diestra y siniestra utilizando sus habilidades. Los aldeanos observan maravillados cómo las estructuras surgen del suelo, mientras Teal se encarga de organizar a las familias y presentarles sus nuevos hogares. Dee se muestra sorprendido no solo por la inmensa cantidad de maná que posee el joven noble, sino también por el avanzado sentido de la arquitectura que demuestra. Van le explica que ha diseñado el trazado urbano, agrupando las casas de 4 en 4 para dejar calles anchas entre ellas que faciliten el tránsito. Además, decidió hacer todas las viviendas exactamente iguales para evitar que surjan sentimientos de desigualdad o envidia entre los aldeanos. Como complemento a las viviendas, Van también construye un baño público. Aunque inicialmente lo hizo pensando solo en su propia necesidad de aseo, se alegra al ver que a los aldeanos les encanta la idea. Kamshin se encarga de calentar el agua utilizando leña, mientras que Purriel emplea su magia de agua para llenar las instalaciones. Tras el arduo trabajo, Purriel y Teal le avisan a Van que ha llegado el momento de bañarse todos juntos, pero Van se niega rotundamente, alegando que todavía no está preparado para enfrentar esa clase de presión social. Mientras las dos chicas disfrutan del agua caliente, Teal comenta que jamás imaginó que Van sería capaz de darles un lujo semejante tanto a ellas como a los habitantes de la frontera. Purriel coincide en que es un chico increíble y que su comportamiento es sumamente raro para alguien de la nobleza. Teal, emocionada al escuchar a Purriel alabar a su señor, comienza a relatarle con entusiasmo todas las proezas que Van ha realizado desde que era muy pequeño, asegurando que a los 2 años ya sabía hacer prácticamente de todo. La conversación se prolonga hasta que finalmente llega el turno de Van para relajarse. Sin embargo, mientras el joven disfruta del agua caliente, Dee, Art y Lowe entran al baño sin previo aviso. Van intenta escabullirse para evitar la situación, pero los caballeros se lo impiden, insistiendo en que deben bañarse de manera grupal para reafirmar sus lazos de amistad. Al terminar el día, Van se retira a descansar en su nueva casa, disfrutando de un colchón reconfortante que él mismo fabricó, junto con el resto del mobiliario incluido. Al día siguiente, la aldea ya cuenta con una fosa defensiva terminada, pero Van señala que una fosa sin agua es un elemento defensivo incompleto. El grupo se pone en marcha para buscar un río cercano y desviar su cauce hacia la aldea. Dee y los caballeros comienzan a cavar de manera manual con gran entusiasmo, mientras que Esparda utiliza su fuerza para excavar tramos de decenas de metros de un solo golpe. Van sigue el progreso reforzando cuidadosamente el suelo y las paredes del nuevo canal para evitar filtraciones o derrumbes. A pesar de que la distancia desde el río es considerable y el trabajo es agotador, el ambiente es positivo. Van observa a Dee trabajar con una energía inagotable, a pesar de sus 40 años, riendo mientras palea tierra. Aunque los más jóvenes sufren por el esfuerzo físico, la meta común de mejorar la ciudad hace que el trabajo sea divertido. Van sabe que estas infraestructuras son vitales para atraer a los comerciantes en el futuro y asegurar una vida tranquila. Aunque él estimaba que tardarían una semana, al atardecer le informan que ya se puede ver el pueblo desde la excavación. Van decide detener las obras por ese día para evitar que los hombres se excedan en sus esfuerzos, a pesar de que solo faltan unas pocas horas de trabajo. Finalmente, el canal queda terminado al día siguiente. Tras unas breves palabras de agradecimiento a su equipo, Van le pide a Esparda que abra el último tramo de tierra para que el agua comience a fluir. El canal se llena rápidamente, pero Van se percata de un nuevo problema. Si llegara a llover intensamente, el agua podría desbordarse y afectar a la aldea. Para solucionar esto, decide crear un lago artificial detrás del asentamiento que funcione como embalse. Esparda lo felicita por la idea, señalando que además de prevenir inundaciones, el lago servirá como reserva de agua durante las épocas de sequía.
En poco tiempo, un enorme lago aparece detrás de la aldea, y el jefe de la comunidad agradece profundamente a Van que ahora ya no tengan que caminar largas distancias hasta el río para abastecerse. Mientras tanto, en la lejanía, un carruaje transporta a una chica llamada Panamera y a una pequeña llamada Arut, quienes se dirigen hacia la aldea fronteriza. Al amanecer del siguiente día, Van termina de reforzar los muros exteriores, convirtiéndolos en una enorme muralla tan resistente como el concreto. No satisfecho con esto, decide aumentar la seguridad instalando balizas defensivas alrededor de todo el perímetro. Estas balizas cuentan con escudos frontales que permiten a los defensores disparar mientras permanecen cubiertos. Dee comenta que si el señor Yalpa hubiera valorado el potencial de Van, el marquesado habría prosperado enormemente bajo su liderazgo. Esparda le recuerda que su padre simplemente priorizó el poder ofensivo militar tradicional. Esto genera una discusión sobre si el poder de Van es meramente defensivo o si podría usarse para la expansión territorial, pero Van interviene pidiendo calma y afirmando que su único deber es jugar lo mejor posible con las cartas que le han tocado en suerte. La conversación es interrumpida por el hambre y Van se retira a comer con Teal, quien se siente aliviada al ver que su señor disfruta de la comida a pesar de la escasez de ingredientes. Esparda aprovecha el momento para explicar que, aunque la defensa es crucial, la aldea necesita generar ingresos regulares. Actualmente solo reciben la visita de un mercader una vez al mes. Van sugiere que pueden vender muebles y casas, además de confiar en los cultivos locales, pero Esparda le advierte que carecen de condimentos y de los dulces que tanto le gustan a Van. Al darse cuenta de que sin una industria no podrá disfrutar de lujos culinarios, Van entra en pánico y exige a sus subordinados que propongan ideas para fabricar productos de exportación. Kamshin sugiere vender bloques de construcción, pero Van lo rechaza porque solo él puede producirlos. Teal sugiere cazar bestias mágicas, pero esa es una labor que solo el grupo de Ortho puede realizar con seguridad. Más tarde, mientras los chicos practican combate, un instructor le informa a Van que Teal y Kamshin tienen miedo de usar sus armas nuevas para no ensuciarlas. Van los regaña amablemente, recordándoles que deben aprender a defenderse. Durante la práctica, Kamshin golpea un escudo con demasiada suavidad por temor a dañar su espada, pero para sorpresa de todos, el escudo se rompe al contacto debido a la calidad del arma. En ese momento, Ortho y sus aventureros regresan de las montañas Wolfbrook con minerales raros que encontraron en las faldas de la cordillera, incluyendo mitrilo. Van se pregunta por qué nadie había extraído estos recursos antes, y Ortho explica que la zona es de difícil acceso y está plagada de bestias peligrosas. Van decide purificar los minerales y utiliza el hierro resultante para fabricarle armas nuevas a un hombre llamado Shara. Al ver la increíble calidad de la espada corta y la espada larga que Van fabrica instantáneamente, todos los aventureros le piden armas similares. Van accede a fabricar armas para todos de forma gratuita ya que ellos trajeron los materiales. Purriel examina una de las espadas y comenta que podrían venderse por precios altísimos en el mercado. Esto le da a Van la idea de que fabricar equipo de mitrilo podría ser la industria que tanto necesitan. Sin embargo, Esparda señala que es muy extraño encontrar mitrilo tan lejos de la cima de la montaña, a menos que haya una mazmorra cerca. La mención de una posible mazmorra emociona a Van, ya que esto atraería al gremio, comerciantes y mucha riqueza a la aldea, convirtiéndola en un punto de importancia nacional. No obstante, Esparda también advierte sobre los peligros. No tienen infraestructura para recibir a tanta gente, y el país vecino o la propia familia Fertio podrían intentar arrebatarles el control del territorio por la fuerza. Deciden que lo mejor es hacer prosperar la aldea primero y fortalecerse antes de reportar oficialmente la existencia de la mazmorra. De repente, la tranquilidad se rompe cuando un aldeano llega gritando que un grupo de lagartos acorazados se dirige hacia la aldea. Van reacciona de inmediato ordenando cerrar las puertas y levantar el puente. Al ver el pánico de los habitantes, Van se dirige a ellos con firmeza, asegurándoles que, aunque el miedo es natural, él luchará a su lado y necesita que todos colaboren para proteger el hogar que han construido juntos. Los aldeanos, inspirados por la determinación de Van, aceptan movilizarse hacia la muralla para defender su hogar. Dado que el grupo de Ortho no se encuentra en la aldea por haber salido en una expedición, Van decide asumir el mando directo, aunque Teal muestra un evidente temor por su seguridad. Para tranquilizarla, Van ordena a Dee que suba a la muralla para supervisar la defensa y reportar la situación, mientras él coordina las órdenes desde la base. Al llegar a lo alto, Dee entra en pánico al observar el panorama. Aproximadamente 40 lagartos acorazados de 8 metros de largo avanzan hacia ellos. Dee advierte que ni siquiera un escuadrón de caballeros veteranos podría enfrentar a una sola de esas bestias, pero Van mantiene la calma y ordena cargar las
balistas con flechas de hierro. Aunque Arth y Lowy objetan que las armas convencionales no atravesarán las escamas de los lagartos, Dee decide depositar toda su fe en el mando de Van tras haber sobrevivido a batallas imposibles bajo su dirección. La primera descarga de flechas impacta con precisión, perforando las corazas de los lagartos ante el asombro de Dee. 10 criaturas caen en la primera oleada, pero pronto se enfrentan a un problema logístico. Solo queda una flecha de hierro por balista. Realizan un segundo ataque que elimina a la siguiente oleada, pero las municiones de metal se agotan mientras el resto de los lagartos continúa su avance hacia la muralla. En un momento de duda, Van recuerda que su espada de madera fue capaz de cortar el escudo de Shara, por lo que ordena a Dee utilizar las flechas de madera. A pesar del escepticismo de Arth y Lowy sobre la eficacia de la madera contra la coraza, Dee ordena la carga confiando en que Van siempre supera las expectativas. El ataque es devastador. Las flechas de madera penetran profundamente en las cabezas de los lagartos, aniquilando al enemigo por completo. La victoria es tan aplastante y perfecta que la aldea estalla en celebraciones. Arth y Lowy quedan mudos al constatar que derrotaron a una amenaza de tal magnitud sin sufrir un solo herido. Dee, conmovido, vaticina que Van llegará más lejos de lo que cualquiera pueda imaginar. Tras la batalla, los aldeanos comienzan a desmembrar a los lagartos. Aunque la cantidad de presas es abrumadora y existe el riesgo de que la carne se pudra, el uso de los cuchillos especiales fabricados por Van acelera drásticamente el proceso. Al ver la abundancia de recursos, Van propone organizar un festival de carne esa misma noche. Durante los festejos, los aldeanos expresan su gratitud y asombro, mencionando que jamás esperaron encontrar a un noble tan cercano y generoso. Esparda comenta que, aunque la conducta de Van es inusual para su rango, ese es precisamente su mayor encanto. Por su parte, Ortho reconoce que la victoria fue posible gracias a la calidad superior de las armas que Van fabricó. Dee, al escuchar sobre la excelencia de estas espadas, pide celosamente que le fabrique una para él también. Van, algo nervioso ante las exigencias de equipo completo por parte de Arth y Lowy, promete fabricarles armamento en cuanto obtenga los materiales necesarios, negándose a cobrarles, dado que ellos lo ayudan constantemente. En una reunión posterior, Ortho sugiere vender el excedente de carne a los comerciantes para obtener ganancias, aunque advierte que gran parte se echará a perder por el volumen. Van calcula que podría obtener unas 300 monedas de oro, lo que equivale a una fortuna inmensa en valores de su mundo original. Sin embargo, Esparda interrumpe sus cálculos para recordarle una dura realidad. Cualquier aldea que genere más de 100 monedas de oro debe entregar la mitad como impuestos al marqués. Van se lamenta por la pérdida inmediata de ingresos y teme que, si su padre descubre lo rentable que es la aldea, lo traslade a otro lugar, arruinando su vida pacífica. Esparda propone una solución: informar de los méritos a su hermano mayor, Murcia, para mantener el éxito de la aldea en un círculo de confianza y beneficio mutuo, permitiendo que Murcia gane prestigio, mientras Van conserva su autonomía. Al día siguiente, los comerciantes Bell y Rango, de la compañía Mari, llegan a la aldea. Quedan estupefactos ante la cantidad de materiales de lagarto acorazado almacenados y prometen comprarlo todo, comprometiéndose a movilizar a su compañía en un mes. Van les ofrece la carne gratis debido a su corta vida útil, pero les pide que evalúen sus armas. Los hermanos quedan maravillados por la calidad de las piezas y planean monopolizar su venta. Van, detectando sus intenciones, les propone en cambio un sistema de distribución transparente y la apertura de una tienda en la aldea para potenciar las ganancias mutuas. Ante el asombro de los mercaderes, Van utiliza su magia para construirles una tienda funcional en cuestión de segundos, dejando a los comerciantes anonadados por su capacidad. Mientras el desarrollo de la aldea continúa, Esparda advierte a Van que debe planificar una ciudad capaz de albergar a 10,000 habitantes, argumentando que el ritmo de crecimiento actual pronto dejará pequeña cualquier previsión menor. Van propone un diseño innovador en forma de estrella, explicando que esta estructura obliga a los enemigos a dirigirse a las puntas, permitiendo a los defensores atacar desde 3 flancos diferentes. Esparda elogia la estrategia justo cuando Arth anuncia la llegada de una emisaria del condado de Ferdinand. Van recibe a las visitantes: Panamera, una vizcondesa que ascendió desde el rango de caballero, y Arut, la hija menor del conde de Ferdinand, enviada para presentar respetos. Panamera, impresionada por la perspicacia de Van, a pesar de sus 8 años, revela que su misión es evaluar si Van es una amenaza o un títere de las ambiciones del marqués. Ella asume que el marqués envió a miles de subordinados para construir las murallas y edificios modernos, pero Van aclara, para sorpresa de Arut, que su padre lo exilió solo con Cam Shin y su equipaje personal. Para explicar la transformación de la aldea, Dee, Till y Esparda
testifican que están allí por voluntad propia y devoción a Van. Ante la incredulidad de Panamera sobre cómo se levantó la infraestructura, Van le pide que observe su magia. Después de que Sparda crea un montículo de tierra, Van utiliza su magia de producción para moldearlo instantáneamente. Arut pregunta qué tipo de magia posee, y Van le explica que es magia de producción, considerada la más inútil del mundo, razón por la cual su padre lo expulsó al desconocer su verdadero potencial. Panamera comprende entonces la situación, pero revela que su verdadera misión era sondear un posible compromiso matrimonial entre Van y Arut para evitar hostilidades. Van rechaza la necesidad del matrimonio, asegurando que no busca conflictos. Panamera admite que inicialmente se oponía al compromiso por el exilio de Van, pero tras ver su visión y estrategia, ahora está completamente a favor. Ante el sonrojo de Van y la indecisión de Arut, Panamera decide que se quedarán a dormir para que ambos tengan tiempo de reflexionar. Van les construye rápidamente una posada para huéspedes, dejando a las chicas nuevamente asombradas. Durante la cena, Van actúa con gran caballerosidad y descubre que Arut tiene interés en muñecas y flores, prometiendo ella mostrárselas al día siguiente. Arut comienza a sentirse a gusto con el grupo de Van. Más tarde, mientras caminan, Arut le agradece a Van por su amabilidad, confesando que estaba nerviosa por el compromiso, pero que ahora se siente más tranquila. Una vez a solas con sus subordinados, Van comenta que Arut probablemente tampoco posee afinidad con los 4 elementos, razón por la cual su familia la envió a la frontera. Van reafirma su decisión de respetar la voluntad de la niña. Si desea quedarse sin casarse o volver a su hogar, él la ayudará. Mientras tanto, en la posada, Panamera y Arut deciden prolongar su estancia varios días más, con Arut decidida a entablar una conversación propia con Van a la mañana siguiente. Al día siguiente, Van es despertado por Til y Kanshim, quienes lo instan a dirigirse de inmediato al lago debido a un avistamiento inusual. Aunque Van se muestra reacio a abandonar la cama tan temprano, la insistencia de ambos lo obliga a levantarse y seguirlos. Al llegar a la orilla, encuentra a un grupo de aldeanos congregados. Al avanzar hacia el frente, Van descubre con asombro lo que parece ser una sirena flotando en el agua, con la cabeza sobresaliendo de la superficie. Sparda identifica a la criatura como un Akpayu, una especie extremadamente rara que difícilmente se deja ver por los humanos, lo que despierta la curiosidad de Van sobre los motivos de su presencia. Van intenta entablar conversación, pero la criatura lo ignora, manteniendo una mirada fija y penetrante. En un gesto de hospitalidad, Van decide ofrecerle comida y le acerca un plato de carne. Ante el estímulo, la Akpayu nada hacia él y pregunta si puede quedárselo. Tras recibir la aprobación de Van, ella consume un trozo y nota de inmediato que no se trata de carne común, sino de lagarto acorazado. Sorprendida, inquiere sobre el origen de la pieza y la identidad de quien derrotó a semejante bestia. Aunque Van prefiere la modestia, los aldeanos intervienen rápidamente para asegurar que fue gracias a su poder que los lagartos fueron vencidos. Al escuchar esto, la chica se sumerge y desaparece en las profundidades. Sparda comenta que, dada la naturaleza esquiva de los Akpayu, es probable que no vuelvan en mucho tiempo. Sin embargo, se equivoca. A la mañana siguiente, toda una aldea de Akpayus llega al lago. Van se pregunta si han acudido debido a su victoria sobre los lagartos acorazados, temiendo que lo consideren una deidad poderosa, pero Sparda descarta esa posibilidad por falta de precedentes. Un hombre de complexión intimidante emerge del agua y solicita hablar con Van para confirmar si él fue quien eliminó a los lagartos. Ante la confirmación del niño, los Akpayu muestran incredulidad por su corta edad. El hombre se presenta como Ladavesta, el gobernante de los Akpayu, e identifica a la joven del día anterior como su hija, Priora. Acto seguido, sorprende a todos al ofrecer la mano de Priora a Van en matrimonio. Van queda en shock ante la propuesta, cuestionando la madurez de Priora para tal compromiso. Ladavesta explica que su pueblo ha vivido bajo la constante amenaza de los lagartos acorazados, lo que ha convertido su existencia en un peligro permanente. Al enterarse de que en este asentamiento reside un lord capaz de derrotar a sus enemigos, decidió que una alianza matrimonial sería la mejor forma de garantizar la protección de su gente. Van comprende que no es un deseo personal, sino una estrategia de supervivencia para la aldea Akpayu. Con empatía, Van le asegura a Ladavesta que no es necesario ningún matrimonio para recibir su ayuda. Promete proteger a los Akpayu de cualquier amenaza, sin exigir que Priora se case con él. Ladavesta, asombrado por la amabilidad del Lord, propone entonces mudar a toda su aldea al asentamiento, para estar bajo su protección. Van acepta el trato y utiliza su magia para construir rápidamente una amplia área de descanso acuática donde los recién llegados puedan relajarse
y socializar. La eficiencia y el diseño del espacio dejan a Ladavesta atónito. Una vez instalados, Sparda recuerda a Van que es momento de gestionar las aguas residuales de la aldea. Van revela que ya ha instalado un sistema de tuberías bajo las casas que requiere liberar agua del lago para arrastrar los desechos y mantener la higiene. Ladavesta, fascinado por el ingenio técnico, se ofrece a colaborar. Aunque Van intenta evitarles la carga del trabajo, Ladavesta insiste, alegando que su especie posee una pericia natural con el agua. Tras permitir que los Akpayu operen la represa y completen la limpieza, Van les agradece sinceramente. Ladavesta sugiere entonces que ellos se encargarán de esta tarea de forma regular como contribución al mantenimiento de la aldea, propuesta que Van acepta con gratitud. En ese momento aparecen Arth y Panamera, quienes quedan impactadas por la presencia real de los Akpayu. Antes de retirarse al agua, Ladavesta se refiere a Van como su yerno, lo que provoca un ataque de celos en Arth. Van intenta aclarar la situación, pero Priora salta del agua, llama a Van esposo y huye nadando, agravando el malentendido. Para calmar a Arth, Van la invita a un paseo en bote por el lago, donde le explica con detalle que no existe ningún compromiso real. Tras una larga charla, Arth comprende la situación y ambos disfrutan de la mutua compañía. No obstante, Priora y sus amigos aparecen nadando junto al bote. Al ver a Van con Arth, la princesa Akpayu muestra su frustración. Cuando Van le reitera que no están casados, ella se sumerge molesta, provocando que los demás Akpayu comiencen a sacudir el bote violentamente, asustando a la pareja. Posteriormente, Ladavesta adopta una actitud severa al enterarse de que Van coqueteaba con Arth en presencia de Priora. Ignorando las explicaciones de Van, el gobernante propone una competencia para resolver el conflicto. Si los Akpayu ganan, el compromiso con Priora será oficial. Van considera la idea absurda, pero Dee interviene aceptando el desafío con entusiasmo, apoyado por el resto del grupo que desea medirse con los Akpayu. Van es finalmente convencido y propone como primera prueba un juego de voleibol, concepto desconocido para los presentes. Mientras Dee y Panamera se entusiasman más con la vestimenta deportiva, la primera ronda enfrenta a Til y Panamera contra Ladavesta y Priora. Los Akpayu demuestran una habilidad atlética superior, ganando punto tras punto. Aunque Til y Panamera intentan remontar con concentración renovada, la superioridad física de los Akpayu les otorga una victoria contundente en la primera ronda. Para el segundo desafío, Ladavesta elige una carrera de relevos de natación. Van reconoce la injusticia de la prueba dada la naturaleza acuática de sus rivales. Die y Kanshim se ofrecen como los nadadores del equipo humano. La carrera inicia con Kanshim esforzándose al límite para seguir el ritmo de Priora, logrando superarla brevemente antes de entregar el relevo a Dee. Este último domina la competencia con un potente estilo mariposa, dejando atrás a los Akpayu y ganando la carrera ante la mirada incrédula de Ladavesta, quien no entiende cómo seres de tierra vencieron a nadadores natos. La decisión final queda en manos de Van para la tercera prueba. Él utiliza su magia de producción para crear una máquina de hielo y anuncia una competencia de velocidad para comer hielo raspado. Arth y Van se apuntan como participantes. Al iniciar el desafío, todos sufren los efectos del frío intenso y dolores de cabeza punzantes, pero la determinación de Van por evitar el matrimonio y el deseo de Arth de apoyarlo los impulsan a terminar primero, asegurando la victoria global. Ladavesta demuestra deportividad con un apretón de manos, aunque se marcha llamando nuevamente a Van yerno y pidiéndole que cuide de su hija, dejando a Van frustrado por la persistencia del malentendido. Mientras los aldeanos celebran la victoria de Van, Arth reflexiona sobre su pasado. Recuerda cómo sus padres la consideraban un fracaso por su timidez y cómo su madre la rechazó violentamente al descubrir su magia de marionetas por considerarla indigna de la nobleza. Tras ser marginada y comprometida con Van a los 10 años, ella esperaba encontrar a un noble arrogante, pero descubrió en Van a un líder paciente, amable y seguro de sí mismo, capaz de dar valor a lo que otros llaman magia inútil. Inspirada por su ejemplo, Arth se propone esforzarse para ver el mundo a través de la misma perspectiva que él. A la mañana siguiente, Van convoca una reunión general para anunciar la construcción de murallas adicionales necesarias para la expansión de la aldea. Para motivar a los trabajadores ante el día libre venidero, promete una gran parrillada nocturna, lo que eleva el ánimo de todos. Arth se acerca a Van y pide permiso para observar su proceso de trabajo, buscando aprender directamente de él. Mientras la aldea progresa en armonía, en las profundidades del bosque, Orto y su grupo de aventureros huyen desesperadamente de una amenaza poderosa y peligrosa, presagiando que un nuevo y grave desafío se dirige hacia el asentamiento.
De regreso en la aldea, los habitantes permanecían ajenos a los peligros del exterior, concentrados en admirar las imponentes murallas que Van había logrado concluir en menos de 2 semanas. Los muros, caracterizados por su altura y resistencia, causaron un profundo asombro entre los presentes. Panamera, impactada por la rapidez y calidad de la construcción, se acercó a Van para admitir que, aunque conocía su capacidad, el resultado superaba cualquier expectativa previa. Durante este encuentro, un ligero movimiento físico de Panamera provocó una breve expresión de sorpresa en Van, quien, para disipar la incomodidad del momento, informó que procedería a supervisar la edificación de nuevas viviendas. Van explicó que la aldea pronto recibiría a comerciantes, aventureros y diversos visitantes, por lo que era imperativo contar con infraestructura adecuada para albergarlos. Ante este panorama de crecimiento, Panamera confesó sentir envidia del control y la responsabilidad que Van ejercía sobre su territorio. Reveló que desde su infancia había soñado con poseer y administrar una tierra propia. Inspirada por el ejemplo del joven, decidió que, en su próxima batalla, se esforzaría al máximo para obtener una recompensa territorial en lugar de una monetaria, buscando así demostrar su valía y asegurar su propio dominio. Mientras observaba las fortificaciones, Panamera se percató de unas máquinas masivas situadas sobre los muros. Van le explicó que se trataba de balistas gigantes, diseñadas como armas de largo alcance para detener amenazas antes de que se aproximaran a la aldea. Para demostrar la efectividad de las balistas, Van ordenó a Kamshin realizar un disparo de prueba. El proyectil fue lanzado con una potencia de miles de newtons, dejando a Panamera atónita ante el poder destructivo de un arma creada por Van. Al enterarse de que el joven disponía de 100 unidades similares, Panamera intentó comprar una de inmediato, pero Van aclaró que no estaban a la venta. Ante la negativa, ella propuso obtener una a cambio de un favor futuro, trato que Van aceptó. Panamera analizó los aspectos logísticos, notando que el peso de la balista requeriría un carruaje y que ella misma podría fabricar proyectiles de hierro. Kamshin intervino sugiriendo que se llevara también proyectiles especiales de Van, destacando su superioridad técnica. Para probar la calidad de los materiales de Van, Kamshin utilizó una espada fabricada por él para partir sin esfuerzo la espada de repuesto de Panamera. Van explicó que, aunque utilizaba hierro común, su técnica permitía perforar incluso a los lagartos acorazados más resistentes. Tras esta demostración, Van permitió que Panamera se llevara la balista y los proyectiles especiales. La tranquilidad se rompió cuando Van divisó a Ortho y su grupo emergiendo del bosque, huyendo a gran velocidad de un enorme dragón del bosque. Ortho gritó a los presentes que buscaran refugio tras las murallas, ofreciéndose a actuar como señuelo para ganar tiempo para la aldea. Van sintió un profundo dilema, pues dejar al grupo de Ortho a su suerte equivaldría a una sentencia de muerte, pero enfrentar al dragón ponía en riesgo mortal a todos los aldeanos. Panamera tomó la iniciativa con determinación, asegurando a Van que lo ayudaría a enfrentar a la criatura. Ordenó a todos refugiarse tras los muros e informó a Ortho que utilizarían las balistas para cubrir su retirada desde la distancia. Van se dirigió a Arth para tranquilizarla, asegurándole que las balistas mejoradas y el liderazgo de Panamera garantizarían su seguridad. Posteriormente, pidió a Til que escoltara a Arth al interior y convocara a Dee junto a otros soldados para brindar apoyo. Cuando el dragón entró en el rango de alcance, se efectuaron los primeros disparos de las balistas. Sin embargo, la criatura demostró una agilidad sorprendente al esquivar todos los proyectiles, lo que generó una sensación de desánimo en Van al ver que sus armas principales parecían inefectivas. En ese momento de tensión, Panamera invocó su magia elemental de fuego y lanzó una masiva jabalina ígnea que impactó al dragón, quemando sus escamas y causándole un daño visible que asombró a los presentes por su precisión y potencia. A pesar del impacto, el dragón resistió y continuó su avance hacia la muralla. Van ordenó una descarga completa de proyectiles. Tras varios intentos, algunas flechas gigantes lograron perforar las alas del dragón. Van interpretó esto como una ventaja estratégica, pues el daño dificultaría el vuelo de la bestia, y ordenó una segunda descarga. No obstante, el dragón reaccionó con inteligencia, comprendiendo la trayectoria de los disparos y esquivándolos uno por uno. Finalmente, Ortho y su grupo lograron cruzar al lado seguro de la muralla. Aunque Van se alivió por su seguridad, sabía que el peligro persistía. Panamera generó una nueva oportunidad al lanzar otra jabalina de fuego que frenó al dragón momentáneamente al impactar en sus alas dañadas. Van aprovechó este instante
para ordenar la retirada general hacia el interior de la aldea. El dragón se recuperó con una rapidez inusual y saltó sobre la muralla, mostrando una capacidad de regeneración que sorprendió a Van. En ese momento, Esparda intervino con serenidad, utilizando magia de tierra para cubrir e inmovilizar a la criatura bajo enormes rocas, permitiendo que el grupo ganara metros hacia la aldea. Van comprendió que la ayuda de Esparda no sería suficiente para una victoria definitiva. Al llegar a las puertas de la aldea, se dirigió a Panamera para cobrar el favor pendiente, explicándole su plan estratégico. Ella debía usar su magia para inmovilizar al dragón, mientras él utilizaba las balistas para rematarlo. Panamera aceptó, pero al llegar el dragón, las balistas aún no estaban cargadas. Para ganar el tiempo necesario, Dee y sus hombres salieron al campo abierto equipados con las armas de alto nivel fabricadas por Van. Aunque lucharon valientemente para contener a la bestia, fueron superados y debieron retirarse. Ese breve margen permitió que Van diera la señal a Panamera, quien impactó nuevamente al dragón con su jabalina de fuego, dejándolo inmovilizado. Con las balistas finalmente listas, los soldados dispararon proyectiles de hierro que causaron un daño masivo. Dee se acercó al dragón inmóvil para verificar su estado. Cuando la criatura abrió un ojo en un último intento de reacción, Dee le cercenó la cabeza de un solo tajo. La aldea estalló en celebraciones ante la derrota definitiva del dragón del bosque. Arth y Teal se aseguraron del bienestar de Van, mientras que Panamera elogió su capacidad para idear un plan tan efectivo bajo presión. Se hizo evidente que la aldea de Van no era un asentamiento común, pues había resistido un ataque que habría destruido cualquier otro lugar. Panamera sugirió realizar una ceremonia formal para honrar a los combatientes, especialmente a Dee, quien por haber dado el golpe final, obtuvo el título de Mata Dragones. La ceremonia se llevó a cabo en la plaza principal ante todos los aldeanos. Panamera honró individualmente a los soldados por su firmeza y finalmente llamó a Van al frente, declarando que su rapidez mental fue la clave de la supervivencia de todos. Las palabras de la vizcondesa fueron recibidas con una ovación unánime. Durante la celebración, Panamera reflexionó sobre su propia trayectoria. Nacida en una familia de caballeros en la capital y dotada de un gran talento mágico, había ascendido rangos militares desde joven, convirtiéndose en comandante de escuadrón a los 16 años y obteniendo el título de vizcondesa tras 6 años de servicio y múltiples victorias. Había conocido a numerosos nobles y oficiales, pero ninguno poseía las cualidades de Van. Recordó su preocupación inicial cuando el señor de Ferdinato le informó sobre el matrimonio de Arth con un noble de tierras remotas, temiendo que éste fuera débil o incompetente. Sin embargo, tras observar el valor y la iniciativa que Arth había desarrollado al lado de Van y la naturaleza refrescante del joven gobernante, sus temores se disiparon. Motivada por estas conclusiones, Panamera realizó un anuncio audaz ante la aldea. En su calidad de vizcondesa, propuso formalmente una alianza con Van. El joven, aunque sorprendido, analizó rápidamente los beneficios estratégicos del acuerdo. Considerando que su padre había roto vínculos con él y que carecía de conexiones en la nobleza, reconoció la alianza como una oportunidad invaluable para el futuro de la aldea. Van aceptó la propuesta, dando inicio oficial a la alianza entre su territorio y la vizcondesa Panamera. Al día siguiente, con el dragón del bosque finalmente fuera de escena, Esparda se reúne con Van para sugerirle que es momento de iniciar los preparativos para la planificación de la ciudad. Esparda explica que la pequeña aldea actual tiene el potencial de transformarse en una urbe capaz de albergar a unas 10,000 personas, aunque advierte que para alcanzar tal objetivo será necesario encontrar una estrategia efectiva para atraer nuevos habitantes. En ese momento, Teal y Kanshim llegan para informar que Bell y Rango han regresado acompañados por comerciantes de la compañía Mari. Estos mercaderes están interesados en comprar los materiales obtenidos del dragón del bosque, noticia que emociona a Van, quien visualiza este comercio como el primer paso para la expansión demográfica y económica de su asentamiento. Poco después, los comerciantes examinan los restos del dragón y se sorprenden al confirmar que la criatura es real. Tras evaluar el estado de las piezas, concluyen entre ellos que el valor total debería rondar los 100 platinos. Van, al escuchar la cifra, realiza un cálculo mental rápido recordando que un platino equivale a unos 100 millones de yenes, lo que situaría el valor del dragón en aproximadamente 10,000 millones de yenes. Sin embargo, cuando Van les pregunta formalmente el precio de compra, los comerciantes, mostrándose nerviosos, ofrecen únicamente 60 platinos. La decepción de Van es inmediata, pues los había escuchado mencionar la cifra de 100 minutos antes. Ante la duda, Van decide consultar con Bell y Rango, lo que desata el pánico en los compradores.
Tras la explicación de Van sobre la oferta de 60 platinos, Bell y Rango califican el trato de injusto. Los comerciantes intentan presionar a Bell y Rango, recordándoles que pertenecen al mismo gremio y que, al ser ellos los únicos compradores disponibles, Van no tendrá más opción que aceptar. Bell y Rango se niegan a cooperar, manifestando que respetan demasiado a Van como para participar en un engaño que le arrebate el valor real de su botín. Van, situado a poca distancia, escucha toda la discusión. Enfurecidos por la falta de lealtad gremial, los comerciantes se marchan bajo la advertencia de que Bell y Rango serán expulsados del grupo comercial y se arrepentirán de su decisión. A pesar de la amenaza de expulsión, Bell y Rango mantienen su postura. Ante la situación, Van sugiere con naturalidad que creen su propia compañía comercial. La propuesta impacta a los comerciantes, quienes explican que fundar una compañía requiere 3 condiciones: pagar la cuota de registro del gremio, poseer una tienda propia y obtener el respaldo de un noble con título. Van considera que las 2 primeras son sencillas, pero reconoce que el respaldo noble es el verdadero desafío. Tras analizar sus contactos, identifica a Panamera como la única persona con un título respetable dispuesta a ayudar. Al consultarle, Panamera acepta de inmediato, razonando que apoyar a 2 comerciantes honestos desde cero será una excelente publicidad para su condado. Van propone a Panamera que ella se atribuya el mérito de haber derrotado al dragón del bosque para elevar su estatus y evitarle a él una atención innecesaria. No obstante, Panamera rechaza la idea, argumentando que cualquier investigación oficial terminaría por señalar a Van, inevitablemente. En su lugar, Panamera sugiere que Van obtenga su propio título. Al ser hijo del marqués, no tendría que empezar desde el rango más bajo de caballero, sino que probablemente podría iniciar como varón. Panamera insiste en que declarar públicamente su hazaña le otorgaría un prestigio inmenso. Van entra en pánico al pensar que esto lo haría destacar demasiado y le preocupa que, si él se lleva el mérito, la solicitud de ascenso de Panamera sea rechazada. Panamera, con tono firme, le pide que no se preocupe por ella, siendo un niño de 8 años, y decide que él debe recibir todo el reconocimiento. Posteriormente, Van informa a Bell y Rango sobre el respaldo de Panamera. Aliviados y agradecidos por el apoyo ante el riesgo que corrían, los comerciantes ofrecen pagarle 130 monedas de platino por el dragón, una cifra superior a la valoración original. Explican que es lo mínimo que pueden ofrecer por la oportunidad brindada. Sin embargo, surge un problema logístico. Los mercaderes que se marcharon se llevaron todos los carruajes de carga, dejando a Bell y Rango sin medios para transportar el cuerpo del dragón. Panamera interviene señalando que este era el plan de los antiguos socios para obligarlos a suplicar ayuda, y ofrece prestarles su caballo de guerra, una montura extremadamente fuerte y veloz. Mientras los mercaderes del antiguo grupo se alejan confiados en que Bell y Rango fracasarán, son sobrepasados a gran velocidad por el caballo de guerra de Panamera con Bell y Rango a bordo. Al ver que ahora cuentan con respaldo noble y autonomía total, los antiguos socios quedan paralizados al comprender que han perdido su ventaja competitiva. Resuelto este conflicto, Panamera se presenta ante el rey Dino para solicitar formalmente un título para Van. El rey se muestra escéptico al saber que el candidato tiene 8 años y posee magia de producción, asumiendo que sería un señor incompetente. Panamera comienza a enumerar los logros de Van: la mejora de la aldea, el fortalecimiento económico y la administración responsable. La duda del rey se desvanece por completo cuando ve el colmillo del dragón como prueba de la victoria de Van. Impactado por el hecho de que un niño lograra tal hazaña, el rey Dino ordena organizar una reunión para juzgar a Van personalmente. Poco después, Panamera anuncia públicamente en las calles del imperio que Van derrotó al dragón. La noticia causa un gran impacto entre los plebeyos, a quienes les cuesta creer que el hijo desterrado del marqués haya logrado algo tan extraordinario. Panamera observa satisfecha la reacción social, confiando en que la presión de esta reputación obligará a la corona a otorgar el título. Mientras tanto, en la aldea, Van se enfoca en el desarrollo urbanístico. Construye casas con un diseño organizado y uniforme, planificando calles rectas y una estructura urbana definida. Además, levanta torres de vigilancia en el perímetro para mejorar la seguridad a largo plazo. Durante un almuerzo en una de las torres, Esparda observa el avance y comenta que el lugar ya no parece una aldea, sino un pueblo. Tras un breve debate, sugieren el nombre de Van Town. Aunque a Van no le entusiasma usar su nombre, acepta ante la convicción del grupo. Durante la comida, Art le pide tímidamente a Van que la llame por su primer nombre sin honoríficos, a lo cual él accede con gusto. En ese momento, Kanshim avisa sobre un grupo de personas frente a las murallas. Van y Esparda bajan a investigar y descubren que son visitantes de un pueblo cercano en crisis. El líder explica que han perdido a sus jóvenes, quienes fueron
fueron llevados a trabajar a otro dominio, dejando solo a ancianos y niños incapaces de producir lo suficiente para pagar impuestos o sobrevivir. Van analiza los posibles conflictos políticos por fraternizar con gente de otro dominio, pero su conciencia lo impulsa a ayudarlos. Les ofrece establecerse en su pueblo y, ante el asombro del líder que menciona ser unas 300 personas, Van asegura con calma que preparará una casa para cada familia. Al enterarse de que traen vacas, Van comienza a planear la producción de lácteos como queso y mantequilla. Esa noche, Ortho y su grupo escoltan a los 300 aldeanos hasta Vantown. Al llegar, son recibidos por Van con una barbacoa de bienvenida preparada rápidamente. Ante la preocupación de los recién llegados sobre su sustento, Van les asegura que la construcción y las futuras industrias garantizan empleo para todos. Los aldeanos se muestran profundamente conmovidos por la generosidad de un señor que no tenía obligación de recibirlos. La noche concluye con pastel de fresas para todos, celebrando el inicio de su nueva vida en el ahora denominado Pueblo Vantown. La vida en el pueblo ha transcurrido con una tranquilidad notable tras la finalización de los grandes proyectos de construcción. Los caminos están terminados, las casas han sido reparadas y la infraestructura general luce mejor que nunca. Ante este panorama de estabilidad, Esparda considera que es el momento ideal para que Van retome sus estudios, argumentando que el joven ha descuidado sus libros por demasiado tiempo. Van, por el contrario, se opone firmemente a la idea, sosteniendo que merece un descanso prolongado tras el arduo trabajo realizado en favor del desarrollo del pueblo. Para él, retomar las obligaciones académicas en este punto resulta una injusticia. La discusión se ve interrumpida por la aparición de Ortho y su grupo de aventureros, quienes se muestran visiblemente nerviosos. Tras pedir disculpas, revelan una noticia alarmante. Han descubierto por accidente la entrada a una mazmorra en las cercanías de la aldea. Esparda reacciona con extrema seriedad, señalando que el hallazgo de una mazmorra es un asunto de Estado que debe ser informado a la capital real de inmediato mediante un mensajero. Van analiza la situación con cautela. Le preocupa que la difusión de la noticia atraiga a una multitud de aventureros, perturbando la paz del lugar, y teme especialmente que su padre, al enterarse del nivel de desarrollo que ha alcanzado el pueblo bajo su mando, decida transferirlo a otra ubicación. A pesar de la culpa que siente el equipo de Ortho por las posibles complicaciones, Van les asegura que no hay forma de ocultar el descubrimiento. Identifica a Kusala, el explorador del grupo, como el miembro más apto para viajar a la capital y entregar el informe oficial. Aunque el resto del equipo desea acompañarlo por lealtad, Van les asigna una tarea distinta: permanecer cerca de la mazmorra para recolectar información adicional, prometiendo una recompensa en oro por dicha labor. La mención del pago cambia instantáneamente la actitud del grupo, que acepta quedarse mientras despiden a Kusala con entusiasmo. Como incentivo especial, Van obsequia a Kusala una espada corta forjada en mitril, un metal extremadamente raro y valioso. El regalo genera envidia entre sus compañeros, pero Kusala asume la misión con orgullo y parte hacia la capital. Durante su trayecto a caballo por los campos abiertos, Kusala se encuentra con un carruaje volcado rodeado por varios orcos de 2,5 metros de altura. A pesar de la peligrosidad de enfrentarse solo a tales enemigos, la calidad superior de su nueva espada de mitril le permite atravesar a los monstruos con facilidad, derrotándolos sin mayor esfuerzo. Tras el combate, una mujer llamada Flamiria sale de su escondite y expresa su asombro ante la habilidad de Kusala, asumiendo que es un guerrero de gran renombre. Kusala aclara con humildad su condición de aventurero común y, al enterarse de que ella planea caminar hasta la capital para buscar empleo como sirvienta tras haber perdido el título de varón de su difunto padre y sus tierras, le ofrece llevarla en su caballo. Durante el viaje, Kusala le propone una alternativa a su plan de ser sirvienta en la capital: mudarse a Vantown. Le explica que el pueblo está en pleno crecimiento, ofrece seguridad y abundantes oportunidades laborales. Conmovida por la amabilidad del explorador, Flamiria acepta la sugerencia. Mientras tanto, en el pueblo, Van comienza a prepararse para la inevitable llegada de aventureros extranjeros. Para mantener el orden, diseña un plan para construir un asentamiento secundario cerca de la mazmorra que sirva como puesto de control. Designa a Esparda como gobernador de este nuevo puesto y a Dee, junto a su grupo, como la orden de caballeros encargada de la seguridad. La construcción comienza de inmediato y Van estima que estará lista en un mes. Poco después,
Kusala regresa al pueblo con Flamiria. Van nota de inmediato la conexión romántica entre ambos, aunque opta por no comentarlo y le da una cálida bienvenida a la joven como nueva residente. La tranquilidad se rompe cuando un gran grupo de aventureros ruidosos y con armaduras pesadas llega al pueblo. Aunque inicialmente su apariencia ruda causa pánico, Van descubre que solo son toscos de carácter. Tras una firme intervención de Dee para establecer normas de comportamiento, los recién llegados comienzan a mostrar respeto hacia los habitantes y expresan su asombro al ver que un niño de 8 años administra un pueblo de manera tan eficiente. Posteriormente, Ortho y su equipo regresan de su guardia. Al ver a Flamiria con Kusala, Ortho reacciona con una frustración dramática al notar que su compañero ha conseguido pareja antes que él. Superado el momento, Van solicita a Pluriel un informe sobre la entrada de la mazmorra. Ella reporta que, curiosamente, hay pocos monstruos en la zona, pero explica que el entorno suele ser hostil para construcciones permanentes. Pluriel solicita entonces la ayuda de Van para edificar instalaciones cerca de la entrada. Van, prefiriendo quedarse en el pueblo principal para evitar el trabajo de campo, impone una serie de condiciones y exigencias técnicas que considera inalcanzables. Sin embargo, para su consternación, Pluriel acepta todas las condiciones sin dudar, programando el inicio del trabajo para el día siguiente. En el trayecto hacia la mazmorra, el carruaje de Van enfrenta un camino irregular que provoca malestar en Kamshin. Durante el viaje, los aventureros escoltas derrotan rápidamente a un troll que bloqueaba el paso, celebrando con gritos que resultan molestos para Van, aunque la alegría de Till y Arth lo reconforta un poco. El viaje se detiene abruptamente cuando Van divisa un foso profundo cruzado únicamente por 2 troncos inestables. Mientras los aventureros están dispuestos a arriesgarse cruzando de forma descuidada, Van los reprende por su falta de juicio y los obliga a reflexionar sobre la seguridad. Utilizando sus poderes de construcción, crea un puente sólido y estable para asegurar el paso del contingente. Al llegar al sitio de la mazmorra, Van despliega sus habilidades para establecer una base de operaciones funcional. Primero construye una gran puerta reforzada para contener a los monstruos dentro de la mazmorra y evitar que vaguen por el exterior. Posteriormente, levanta un hotel de lujo destinado al descanso de los aventureros de alto nivel, lo que genera una gran satisfacción entre los presentes por la calidad de las instalaciones. Al acercarse el atardecer, Van recuerda que debe cumplir con su toque de queda para evitar el enojo de Esparda. Deja a Ortho encargado de la administración de la base y justo antes de partir, Arth descubre un depósito de mineral de mitril incrustado en el suelo, recibiendo elogios de Van por su agudeza. Al llegar a la entrada del pueblo por la noche, Van encuentra a Esparda esperándolo con una sonrisa inquietante que delata su molestia por el retraso. El pánico se apodera de Van, quien pide ayuda a sus acompañantes, pero estos, intimidados por la presencia de Esparda, se niegan a intervenir. Solo Ortho intenta interceder, pero Esparda lo silencia con autoridad y le ordena retirarse. Sin mediar palabra, Esparda toma a Van y lo arrastra hacia el interior del pueblo para imponerle el castigo correspondiente por desobedecer el horario establecido, dejando al resto del grupo en un silencio incómodo ante la autoridad del tutor. Van y Arth caminan juntos por las calles del pueblo, compartiendo un momento de tranquilidad. Durante el trayecto, Van nota que Arth ha permanecido en la aldea durante un tiempo considerable y le pregunta abiertamente si su intención es quedarse allí de forma permanente. Arth duda un instante antes de responder, lo que lleva a Van a suponer que ella todavía se siente presionada por el tema del compromiso. Con honestidad, Van le aconseja que ignore las expectativas ajenas y se enfoque exclusivamente en sus propios deseos. Ante estas palabras, Arth se sonroja y confiesa con determinación que su verdadero deseo es comprometerse con él. Van, aunque intenta mantener la compostura y no desbordar emoción, no puede evitar sonrojarse también, visiblemente feliz por la declaración. Más tarde, la atmósfera de la aldea se anima con el regreso de Bell y Rango desde la capital real. Ambos informan con satisfacción que han logrado establecer con éxito su compañía comercial, un logro que atribuyen directamente al apoyo brindado por Van. Como muestra de gratitud y cumplimiento de su trato, le entregan el pago acordado de 30 monedas de platino. Van recibe el dinero con agradecimiento y se lo entrega a Till para su custodia. Al sostener las valiosas piezas de metal, Till queda petrificada y sin palabras, pues es la primera vez en su vida que maneja una suma de dinero tan exorbitante. En medio de estas gestiones, Kamshin informa que Panamera no regresará a la aldea de inmediato, debido a asuntos pendientes en el territorio del conde Ferdinand. Finalmente, Bell y Rango
presentan a Van lo que consideran una obra maestra adquirida en la capital. Lo que inicialmente parece ser una caja ordinaria, se transforma ante sus ojos en una sofisticada ballesta mecánica. Este dispositivo, que representa la tecnología más avanzada de la época, tiene la capacidad de realizar hasta 10 disparos consecutivos. Los comerciantes sugieren que este mecanismo podría servir de base para que Van desarrolle nuevas y más potentes balistas. Entusiasmado por las posibilidades técnicas, Van comienza a analizar el objeto y utiliza sus cubos mágicos para crear una réplica instantánea. Sin embargo, al probarla, descubre que la copia no es perfecta. Arth, al observar este inusual tropiezo, comprende que incluso alguien tan extraordinario como Van tiene limitaciones y puede cometer errores. Van admite con una risa ligera que, fuera de su magia de producción, no posee talentos excepcionales. Una confesión que asombra a Arth, quien lo percibía como un ser infalible. Aprovechando la cercanía, Van le pregunta a Arth sobre su propia aptitud mágica. Ella se muestra insegura y vacila, lo que provoca que Teal intervenga para recordarle que no está obligada a revelar nada que la incomode. No obstante, Arth decide confiar en ellos y revela que posee magia de marionetas. Esta rama de la magia suele ser despreciada y vista con recelo debido a prejuicios históricos, lo que explica la timidez de la joven. Como Van nunca ha presenciado tal habilidad, le pide una demostración. Para facilitarle la tarea, Van fabrica un títere con sus bloques y Arth procede a canalizar su magia en él. El objeto comienza a moverse con una fluidez tal que parece cobrar vida propia. Impactado por el potencial, Van abraza a Arth con entusiasmo, visualizando de inmediato las aplicaciones de su poder. Teal, igualmente impresionada por la gracia de los movimientos, sugiere organizar un espectáculo para los habitantes de la aldea, convencida de que sería un éxito. Van incluso propone fabricar una marioneta especial utilizando el mitril que Arth encontró recientemente. A pesar de los elogios, Arth mantiene sus dudas, argumentando que su magia no tiene el propósito de entretener. Van le explica entonces que él pasó por un proceso similar. Su padre lo consideró un fracaso debido a su magia de producción, pero fue precisamente ese don el que trajo prosperidad y alegría a la aldea. Estas palabras resuenan profundamente en Arth, quien hasta entonces se sentía inútil. Al ver el camino recorrido por Van, siente por primera vez una chispa de confianza y decide que ella también puede superar sus inseguridades. Esa misma noche, los aldeanos se congregan en la plaza central, murmurando con curiosidad sobre el motivo de la reunión. Van anuncia el inicio del espectáculo y se presenta una marioneta de tamaño humano. Arth, conteniendo los nervios, activa su magia y hace que la figura realice una reverencia. Al reconocer que se trata de magia de marionetas, algunos aldeanos recuerdan con recelo antiguos ataques contra la corona perpetrados con artes similares. Los murmullos de desconfianza llegan a oídos de Arth, quien se siente juzgada y expuesta, a punto de flaquear bajo la presión de las miradas críticas. Sin embargo, en lugar de ceder al impulso de huir, reúne valor y continúa la función. Bajo su mando, la muñeca ejecuta un baile de una belleza y fluidez sobrecogedoras, pareciendo poseer un alma propia. La multitud observa en un silencio absoluto, cautivada por la destreza de la actuación. Cuando la danza concluye, Arth se prepara para el rechazo, pero en su lugar recibe una ovación estruendosa. Los aldeanos aplauden con fervor y piden que repita la actuación. Van se acerca para felicitarla, confirmando que el miedo que la atenazaba ha desaparecido. Abrumada por la gratitud, Arth lo abraza y le agradece por ayudarla a descubrir la fuerza que siempre habitó en su interior. Al día siguiente, Panamera regresa del Palacio Real. Al encontrarse con la pareja, nota de inmediato el cambio radical en Arth, cuya nueva confianza es evidente. Panamera pregunta a Van qué método empleó para lograr tal transformación, a lo que él responde simplemente que Arth siempre tuvo el talento, solo necesitaba ayuda para reconocer su propio valor. Panamera asiente impresionada, pero rápidamente retoma el carácter oficial de su visita y ordena a Van arrodillarse ante la llegada de su majestad. Van obedece y es presentado ante Dino, el rey de Escuderia, quien viaja acompañado por el canciller Aperta. El rey Dino informa a Van que, en reconocimiento a sus méritos, se le ha otorgado oficialmente el título de varón, integrándolo en los rangos de la nobleza. El monarca le insta a servir a la nación con lealtad y actuar siempre por el bienestar del país. Además, Dino menciona tener conocimiento de la mazmorra descubierta en la zona y anuncia que enviará investigadores más adelante. El rey también expresa su interés en la noticia sobre
la derrota de un dragón del bosque y solicita a Van una explicación pormenorizada de los hechos. Van accede, pidiendo al rey que mantenga una mente abierta, ya que los detalles podrían parecer inverosímiles. Van procede a explicar el funcionamiento de las defensas de la aldea. Aperta examina las balistas con escepticismo, sugiriendo que tales armas no son prácticas para el uso cotidiano. Para desmentirlo, Van ordena a Kamshin realizar un disparo de prueba, cuya potencia destructiva deja al rey y al canciller atónitos. Dino se muestra incrédulo al saber que Van diseñó y construyó personalmente todo el arsenal y la infraestructura. Van profundiza en la explicación, revelando que las murallas del pueblo fueron terminadas en tan solo 4 meses, un plazo que Aperta consideraba imposible. Durante un recorrido por la aldea, el rey observa la calidez con la que los habitantes saludan a Van, evidenciando una conexión profunda entre el líder y su pueblo. Dino se sorprende también al ver una concentración inusual de akpayus, criaturas extremadamente raras, conviviendo en el río local. El recorrido continúa con una demostración práctica de ingeniería. Esparda utiliza magia de tierra para cimentar la base y Van emplea su magia de producción para erigir instantáneamente una sección de la muralla, dejando a los visitantes pasmados. En ese momento, la Davesta se presenta ante el monarca para ofrecer sus respetos y entrega una pieza de oricalco, el legendario metal de los dioses, como símbolo de amistad. El valor de tal material es incalculable, pues una sola espada forjada con él valdría cientos de monedas de platino. Van utiliza su magia para forjar una espada de oricalco en un instante, pero intenta ocultarla tras su espalda para no revelar la facilidad con la que puede manipular un metal tan preciado. Ante la insistencia de Panamera por ser honesto, Van muestra el arma terminada. El rey, impresionado por la destreza del joven, ofrece pagar cualquier precio por la espada. Van, sin embargo, rechaza el dinero y solicita a cambio que se le garantice la residencia permanente en la aldea, con la promesa de que nunca será trasladado a otro lugar. Dino comprende el apego de Van hacia su hogar, y tras acordar que Van seguirá colaborando con la capital a través de emisarios cuando sea necesario, acepta la petición, conmovido por su dedicación. Van celebra este avance hacia la vida tranquila que tanto anhela. Sin embargo, cuando el rey Dino se prepara para emprender el regreso a la capital, la paz se ve interrumpida por los gritos de alarma de los aldeanos. Un dragón se aproxima a la aldea a gran velocidad. Van reacciona con rapidez, ordenando a los defensores y aventureros ocupar sus puestos. Panamera se ofrece de inmediato para combatir, lo que refuerza la confianza de Van en la defensa del territorio. Con el dragón sobrevolando dramáticamente la aldea, todos los presentes fijan su mirada en el cielo, preparándose para el inminente enfrentamiento. Al observar con mayor detenimiento el cielo, los defensores se percatan de que el Wyvern no vuela por instinto propio, sino que un mago sentado sobre su lomo dirige sus movimientos. Aperta analiza la situación con rigor táctico, señalando que estas criaturas son seres gregarios que cazan en grupos. El hecho de que uno solo sobrevuele la zona de manera aislada no es un comportamiento natural, lo que sugiere la existencia de una amenaza oculta que aún no han detectado. Dino, al escuchar el análisis, señala sin dudar al reino de Yeleneta como el responsable intelectual de la incursión. Van desea intervenir, pero reconoce que los proyectiles estándar de su balista son incapaces de alcanzar a la bestia debido a la altura excesiva a la que se mantiene. Tras una breve reflexión, concluye que la única opción viable es emplear el prototipo de largo alcance. Mientras tanto, en la espesura del bosque, Unimog, el octavo príncipe de Yeleneta, manifiesta un profundo descontento por haber sido asignado a la invasión de una aldea tan insignificante, pues habría preferido un destino con mayor gloria. Sus caballeros intentan aplacarlo explicando que el rey lo eligió personalmente debido a la importancia estratégica de la misión dentro del conflicto histórico que mantienen con el reino de Escuderia. Sin embargo, Unimog permanece indiferente, convencido de que la captura de un asentamiento remoto no representa un desafío digno de su linaje y que la batalla terminará antes de comenzar. Al llegar a las puertas de Van Town, el ejército invasor queda atónito ante la magnitud de las murallas que protegen la aldea. Unimog, negándose a aceptar la realidad, asegura a sus hombres que se trata de una ilusión óptica diseñada para amedrentar a los intrusos y ordena el despliegue del ariete. Tras varios embates infructuosos que apenas rasguñan la superficie de la fortificación, Van aparece en lo alto de los muros. Se presenta como el señor de la aldea e inquiere sobre las intenciones de los recién llegados. Unimog, sorprendido al ver que su adversario es apenas un niño, exige saber cómo se construyó semejante defensa en un lugar tan apartado. Van responde que la obra es fruto del trabajo duro y la cooperación de los aldeanos, una explicación que el príncipe interpreta como una burla directa.
Enfurecido, Unimog ordena al caballero que envíe la señal al mago del Wyvern para iniciar el bombardeo del pueblo. A pesar de las advertencias del caballero sobre las posibles represalias internacionales por un ataque no provocado, el príncipe desestima cualquier riesgo, seguro de que la aldea carece de medios para defenderse del ataque aéreo. Van intercambia una mirada cómplice con Panamera y da la orden de fuego. Ella dispara un proyectil único que asciende muy por encima de la posición del Wyvern para luego fragmentarse en el aire en docenas de piezas metálicas ligeras, llamadas shuriken. Estos proyectiles caen con una fuerza devastadora, atravesando a la criatura y al mago en un instante. Cuando el humo se disipa, la amenaza aérea ha sido eliminada. Van explica que, aunque los shuriken son delgados y ligeros, su diseño permite un impacto comparable al de la magia de alto nivel. Aperta observa los restos con incredulidad, pues el arma carece de componentes elementales. En ese momento Dino se muestra ante Unimog. El príncipe, al reconocer al rey de Escuderia en un lugar tan humilde, comprende que ha caído en una trampa estratégica y ordena la retirada inmediata de sus tropas. Dino observa la retirada mientras reflexiona sobre el pasado de Van. El marqués, padre del niño, lo expulsó de su hogar por carecer de aptitud para la magia elemental, ignorando por completo el potencial revolucionario de sus habilidades de producción. En silencio, Dino decide que al regresar a la capital dedicará recursos a investigar este tipo de aptitudes mágicas no convencionales. Posteriormente, Unimog es conducido a un calabozo de detención para ser interrogado. Aunque inicialmente intenta mostrarse desafiante, la presión ejercida por Panamera lo quiebra rápidamente. El príncipe revela que Yeleneta ha planeado durante años la anexión de las aldeas remotas del Marqués, utilizando los asentamientos pequeños como base para una invasión profunda hacia el interior. Panamera califica el plan como vergonzoso, dado que fueron detenidos en la primera puerta. Sin embargo, la revelación más grave surge cuando Aperta pregunta por otros frentes. Unimog confirma que, simultáneamente, otras divisiones del ejército de Yeleneta están avanzando hacia la ciudad-fortaleza de Scudetto. La noticia genera una alarma inmediata. Aperta insta a Dino a regresar a la capital para movilizar al ejército real y defender la fortaleza antes de que caiga. Dino acepta, pero exige que Van se una a la expedición. Van agradece el honor, pero inicialmente declina la invitación, argumentando que su aldea está en una fase crítica de crecimiento y no puede abandonarla. Dino y sus acompañantes señalan que Vantown ya cuenta con defensas autónomas suficientes, pero Van insiste en que su visión para el lugar apenas ha alcanzado una décima parte de su potencial. Panamera, aunque impresionada por la ambición de Van, le recuerda que su responsabilidad como noble es estar al lado de su nación en tiempos de guerra. Van reconoce la validez del argumento y accede a marchar, con la condición de liderar y organizar a sus propias tropas. Tras recibir el consentimiento de Dino, Van reúne a sus colaboradores cercanos. Informa que partirán para defender una ciudad vecina, dejando a Esparta al mando de la aldea en su ausencia, mientras Day, Kanshim y otros miembros clave se unen a la marcha. Durante los preparativos, el grupo de aventureros liderado por Ortho se ofrece para actuar como escolta personal de Van. El joven señor acepta y les promete una generosa recompensa de 5 monedas de oro por persona, valorando el riesgo que asumen sus vidas. Panamera informa que primero se reunirá con el conde Ferdinand para coordinar el apoyo de sus tropas en Scudetto. Al discutir el armamento, Van se da cuenta de que sus balistas gigantes no pueden ser transportadas rápidamente, pero Arth sugiere emplear sus marionetas mágicas como artillería móvil. Antes de partir, Van se dirige a sus soldados para asegurarles que no planea utilizarlos como carne de cañón. Su prioridad es que todos regresen con vida para celebrar el éxito con una parrillada. En otro lugar, el marqués Yalpa, padre de Van, recibe los informes del ataque a Scudetto. Ordena contactar a los lores vecinos para pedir auxilio, pero cuando su mayordomo menciona la posible colaboración de la aldea de Van, el marqués lo interrumpe con desdén. Yalpa sostiene que su hijo, incapaz de usar magia elemental, apenas puede alimentar a sus súbditos y que contactarlo sería una pérdida de tiempo. Poco después, el marqués llega a las puertas de Scudetto y queda horrorizado al ver que las defensas han sido pulverizadas por los Wyverns enemigos. Ante la aniquilación de casi todas sus tropas, Yalpa sugiere una retirada táctica para reagruparse. El comandante de los soldados, esperando ser ejecutado por la derrota, observa con desconcierto cómo las fuerzas de Yeleneta cesan repentinamente su ataque y se apartan sin rematar a los heridos. La razón del repliegue enemigo se encuentra en la puerta oeste. Art, controlando sus marionetas desde una posición segura, ha comenzado a interceptar a los Wyverns.
atravesándolos con movimientos precisos y poderosos. Ni siquiera ella misma era consciente de la magnitud de la fuerza que podía ejercer a través de sus creaciones. Van observa el campo de batalla y decide que la prioridad es atraer el fuego enemigo lejos de los heridos, para facilitar su evacuación. El plan se ejecuta con éxito. El grupo de Van muestra una coordinación perfecta al repeler las cargas de los soldados de Yeleneta. Cuando un Wyvern intenta un ataque directo contra Van, Arth lo intercepta en el último instante. Una vez asegurada la huida de los heridos, Van ordena la retirada del campo. Ortho protesta, creyendo que tienen la oportunidad de aniquilar al enemigo, pero Van es inflexible. Una victoria que implique la pérdida de una sola vida de su equipo es, para él, una derrota total. Lord Yalpa y sus supervivientes logran refugiarse. Mientras el marqués planea la reconstrucción de sus fuerzas para recuperar la ciudad, se pregunta por qué los Wyverns detuvieron su avance. En ese momento llega Murcia, hijo de Yalpa, seguido por Dino y Aperta. Tras recibir el informe de la caída de la ciudad, Aperta cuestiona cómo es que los nobles sobrevivieron a una situación tan desesperada. Yalpa admite no tener explicación para la retirada espontánea del enemigo. Dino revela entonces que la salvación vino de la mano de Van. Informa a un Yalpa incrédulo que su hijo menor no solo derrotó a un dragón, sino que obtuvo un título de varón y transformó su aldea en una potencia militar. Yalpa se muestra incapaz de procesar que un hijo sin magia elemental haya logrado tales hazañas. Dino observa que Murcia aprieta el puño y asume que siente celos, pero el joven rompe en llanto de orgullo por el éxito de su hermano. Esa noche, en el campamento, Van discute con su equipo los siguientes pasos para apoyar a Scudetto. Arth confiesa haber sentido un miedo paralizante por la cercanía de la guerra real y expresa su deseo de no volver a la primera línea. Sensible al bienestar de su equipo, Van concibe una solución. Construirá catapultas de asedio para enviarlas al frente como apoyo de artillería a distancia. Esto permitirá que sus hombres cumplan con su deber noble, sin exponerse directamente al combate cuerpo a cuerpo. Van inicia de inmediato la construcción mediante su magia de producción, pero rápidamente detecta un inconveniente logístico. Las catapultas finales son demasiado voluminosas para el transporte a través del terreno, por lo que decide que deberá ensamblarlas directamente en las cercanías de Scudetto para garantizar su operatividad inmediata. Van inicia su viaje con un sentimiento de profunda desazón. La responsabilidad de entregar el cargamento de armas en la fortaleza de Scudetto implica que él y su gente deberán adentrarse directamente en el campo de batalla, una perspectiva que le genera una ansiedad constante. Tras un tiempo de marcha, el grupo alcanza la ciudad más cercana a su objetivo. A primera vista, el asentamiento parece conservar una normalidad cotidiana, pero Van pronto nota la masiva presencia de soldados estacionados en cada rincón. Tras la reciente derrota de las fuerzas de Scuderia, el alto mando ha utilizado el repliegue para reorganizar y concentrar sus tropas en ese punto estratégico. De manera súbita, los soldados forman filas para recibir a una figura de autoridad. Van se encuentra cara a cara con su padre, Lord Yalpa, quien lo saluda con frialdad tras un largo tiempo de separación. Yalpa admite estar al tanto de los logros recientes de su hijo, mencionando su ascenso al rango de varón y la derrota de un dragón del bosque. Sin embargo, el tono de su padre es de escepticismo absoluto. Explica que, dada su propia experiencia y fuerza, él mismo no podría vencer a semejante criatura, por lo que exige saber cómo un joven como Van pudo lograrlo. Con calma, el protagonista revela que utilizó balistas, una respuesta que provoca burlas e incredulidad entre los soldados presentes, quienes consideran imposible que maquinaria tan simple derribe a un dragón. Van comprende que las explicaciones verbales son inútiles ante mentes tan cerradas y decide guardar silencio. La tensión se rompe con la llegada de Panamera, quien informa a Van que el rey Dino lo espera con impaciencia para ver sus innovaciones. Van le comunica a su padre que le demostrará la eficacia de sus armas tras la audiencia real, confiando en que la evidencia visual será más convincente que sus palabras. Lord Yalpa acepta el silencio. Al llegar al edificio de mando, los guardias ceden el paso de inmediato ante la mención de Van. En el interior se desarrolla una reunión de alto nivel entre Dino y los nobles de mayor rango del reino. El monarca expone su plan de ataque: reunir a la élite de Scuderia para reconquistar la fortaleza de Scudetto. Durante el anuncio, Van observa la expresión sombría del conde Ferdinand, padre de Arth. Dino cede la palabra a Aperta para detallar las complicaciones tácticas. Aperta explica que, aunque el ejército de Yelineta ha fracasado en el pasado, esta vez capturaron Scudetto con una rapidez alarmante
gracias al uso de wyverns y unas misteriosas bolas negras que lanzan desde el aire. Van deduce que se trata de un nuevo tipo de armamento explosivo o incendiario. El conde Ferdinand, visiblemente afectado, recuerda cómo esas armas aniquilaron a sus hombres casi instantáneamente. Aperta pregunta a Van si tiene una solución para este dilema táctico. El joven se pone de pie y afirma que la estrategia es simple: derribar a los wyverns antes de que tengan oportunidad de lanzar sus proyectiles. Los nobles estallan en risas, calificando la propuesta de infantil, pero Dino percibe una seguridad inusual en el varón. Cuando el rey le pregunta si liderará la vanguardia en el asalto, Van se niega rotundamente, dejando a la sala en un estado de shock absoluto. Ante la confusión de Dino por el rechazo a la gloria y el honor, Van responde con sinceridad que simplemente no desea resultar herido. Lord Yalpa lo recrimina con dureza por su supuesta falta de respeto y egoísmo, recordándole que solo es el señor de una pequeña aldea remota. Van defiende su posición con firmeza, señalando que ninguno de los nobles presentes comprende el peso de proteger un dominio pequeño con recursos limitados. Explica que desarrolló su aldea sin apoyo familiar y que su prioridad absoluta es la seguridad de su gente. Teme que, si cae herido en el frente, Yelineta aproveche su ausencia para arrasar su territorio. Aperta confirma que el enemigo ya ha enviado fuerzas de reconocimiento a las fronteras y que planean conquistar todos los dominios cercanos. Van asegura al rey que, aunque no luche en primera línea, su apoyo será decisivo mediante la provisión de equipo de alta calidad. Para acallar las dudas de su padre sobre los tiempos de producción, Van realiza una demostración de su magia de producción en el exterior. Ante los ojos atónitos de los nobles, crea rápidamente un nuevo modelo de balista y una catapulta. Yalpa, obstinado, desprecia la muestra calificándola de mero truco visual y se marcha para organizar sus propias tropas. Una vez solo con el resto de los líderes, Van explica que la catapulta dispara shurikens, especiales diseñados para interceptar objetivos aéreos. Dino aprueba el plan y ordena la movilización general. Poco después, Till y Arth se reúnen con Van. Se produce un encuentro incómodo entre Arth y su padre, el conde Ferdinand. El hombre, absorbido por los preparativos de guerra, pospone una conversación profunda con su hija. Van nota el malestar emocional de Arth y ordena a Till que cuide de ella mientras él regresa a su aldea para ultimar los detalles con su equipo. Panamera celebra con confianza el inicio de lo que ella llama la batalla final, señalando que la era de los magos poderosos ha sido superada por la ingeniería de Van. El asalto para recuperar Scudetto comienza con un avance determinado. Van coordina a sus fuerzas recordando que la neutralización de los wyverns es la prioridad absoluta. El ejército de Yelineta, bajo el mando de un capitán confiado, observa el avance de Scuderia con desprecio, disparando lluvias de flechas que son interceptadas eficientemente por escudos de madera reforzada, creados por Van. Cuando los magos enemigos lanzan ráfagas elementales, los soldados activan escudos especiales con resistencia mágica temporal. Aunque estos comienzan a ceder, la estrategia de Van se despliega por completo. Una fuerza separada de Scuderia lanza un ataque sorpresa contra la puerta norte usando magia elemental de alto nivel. Yalpa y Ferdinand demuestran su poder destructivo al romper finalmente las defensas de la puerta norte, permitiendo que el ejército penetre en la fortaleza. Sin embargo, las fuerzas de Yelineta resultan ser más numerosas y fuertes de lo previsto, comenzando a rodear a los atacantes. Panamera interviene en el momento crítico con un ataque devastador que equilibra la balanza, dejando a Yalpa impresionado por la calidad de los guerreros que siguen a su hijo. Desesperado, el capitán enemigo ordena el despliegue de los wyverns. Las criaturas descienden preparadas para soltar sus bolas negras, pero Van da la señal a Kamshin. Las catapultas disparan los proyectiles de shurikens giratorios, que despedazan las alas de los wyverns y los hacen desplomarse. La victoria parece inminente hasta que un wyvern gigante emerge del humo. Ortho y su equipo intentan inmovilizarlo con sus espadas para ganar tiempo. Kamshin aprovecha la apertura y dispara una balista pesada que impacta de lleno en la bestia. Panamera lanza una ofensiva de fuego y Dee finaliza el enfrentamiento decapitando al monstruo. Al ver caer a su activo más poderoso, las tropas de Yelineta se desmoronan y los soldados de Scuderia celebran la victoria. Yalpa observa el campo de batalla en silencio, incapaz de procesar el nivel de competencia alcanzado por el hijo que una vez despreció. El capitán de Yelineta intenta huir, pero es capturado por Kusala y Ortho.
Al atardecer, mientras las tropas inician la retirada y el conteo de bajas, Murcia interroga a Yalpa sobre su distanciamiento de Van. El Lord admite finalmente que pudo haberse equivocado en su juicio sobre su hijo. En el campamento, Dee intenta atribuir todo el mérito a Van, pero el joven insiste en que él solo dio órdenes desde la seguridad de la retaguardia y que el éxito pertenece a quienes lucharon en el frente. El comandante enemigo es llevado ante Panamera para un interrogatorio. Bajo presión, el prisionero revela que el ataque a Scudetto era solo una parte de una ofensiva de 3 frentes y que el objetivo final de Jelineta es el territorio de Ferdinand, la tierra natal de Arth. Van comprende que, a pesar de la victoria actual, la verdadera amenaza para sus amigos y su futuro apenas ha comenzado a manifestarse. Arth mira a Van directamente a los ojos y le pide con una firmeza inusitada que la deje partir por su cuenta hacia su hogar. Aunque Van inicialmente insiste en acompañarla para asegurar su protección, Arth lo detiene, argumentando que no puede permitir que él siga resolviendo todos sus problemas. Le explica que se trata de un conflicto estrictamente familiar que debe enfrentar con sus propios medios. Van, sorprendido por la determinación de Arth, reflexiona sobre las implicaciones políticas. Si el condado de Ferdinand fuera salvado directamente por el señor de una aldea remota como la suya, la reputación de la casa de Arth quedaría arruinada y sus tierras podrían ser confiscadas por la corona debido a la humillación. Con esto en mente, Van propone actuar únicamente como su escolta, una figura técnica que le permite estar cerca sin usurpar el protagonismo de la defensa. Ortho y su grupo de aventureros intervienen de inmediato, ofreciéndose como escoltas adicionales por el profundo respeto que le profesan a Van. Al ser aventureros independientes, su participación en el conflicto no generará tensiones diplomáticas entre territorios. Van acepta la propuesta y les encomienda la seguridad de Arth como prioridad absoluta. Al llegar a su ciudad natal, Arth se encuentra con una escena devastadora. Los Wyverns del reino de Jelineta sobrevuelan el lugar, soltando bombas negras que reducen los edificios a escombros. La angustia se apodera de ella al pensar en su madre, pero Ortho la contiene, recordándole que entrar en pánico ahora les quitará la oportunidad de revertir el desastre. Arth recalca a los aventureros que la expulsión del enemigo debe ser acreditada a la casa Ferdinand para preservar el honor de su linaje. Mientras tanto, en el interior del palacio, la emperatriz Sharon observa la destrucción desde un ventanal junto a su hija menor. Sharon, asumiendo la derrota inminente, le dice a la princesa que no debe temer, pues ella misma se encargará de que la muerte de la joven sea vista como un sacrificio digno por las futuras generaciones, evitando que caiga en manos del enemigo. El terror en los ojos de la princesa le evoca a Sharon el recuerdo de Arth, la hija a la que despreciaron en el pasado. En el campo de batalla, los soldados de Jelineta se preparan para el asalto final, confiados en su superioridad aérea. Sin embargo, el desconcierto se apodera de ellos cuando uno de sus wyverns se desploma repentinamente. Un imponente caballero plateado comienza a atravesar las líneas enemigas con una precisión letal. Este guerrero es en realidad una marioneta controlada a distancia por la magia de Arth. Al ver la bandera del condado de Ferdinand ondeando en una colina cercana junto a una línea de tropas, los invasores deducen que han llegado refuerzos y lanzan un ataque directo contra la posición de Arth y los aventureros. Arth, enfrentándose a su primera guerra real, lucha por calmar sus nervios, consciente de que la realidad del combate es mucho más cruda de lo que Van suele aparentar. Inspirada por la necesidad de salvar su hogar, se coloca al frente y solicita formalmente la fuerza de los aventureros. Arth decide avanzar hacia la línea de fuego, manteniendo el control de su marioneta plateada para masacrar a las oleadas de soldados de Jelineta. Ortho y sus compañeros se despliegan con eficacia, derribando enemigos con facilidad profesional. En un momento de crisis, Kusala se ve rodeado por fuerzas superiores, pero la marioneta de Arth interviene para rescatarlo, sufriendo un daño visible en su brazo izquierdo debido al impacto. Tras limpiar el terreno de infantería, Pluriel señala la amenaza persistente. Más de 50 wyverns oscurecen el cielo. El capitán enemigo ordena a sus jinetes concentrar todo el fuego sobre el caballero plateado. La marioneta logra derribar a varios atacantes en sus picadas, pero pronto se ve superada y acorralada por un ataque inevitable. En ese instante crítico, una segunda marioneta controlada por Arth aparece para interceptar el golpe, revelando que posee la capacidad de manejar 2 unidades simultáneamente, un secreto que incluso sus compañeros desconocían. Arth
es consciente de que mantener 2 marionetas activas agotará sus reservas de maná en cuestión de minutos, por lo que debe ejecutar un golpe final. El capitán de Yeleneta asume que las marionetas serán destruidas bajo el peso del número, pero Arth desata todo su potencial latente y coordina a ambos guerreros en un ataque sincronizado que cercena a la mitad de la flota aérea de un solo tajo. Mientras ejecuta estos movimientos, Arth recuerda la amargura de su infancia, cuando era considerada un fracaso por tener aptitud para la magia de marionetas, una rama vista como vulgar y vergonzosa por la nobleza. Reflexiona sobre cómo conocer a Van cambió su vida, dándole la confianza necesaria para aceptar su don y fortalecerlo. Con un golpe contundente de su marioneta púrpura, derriba al último Wyvern. Al perder su principal ventaja táctica, los soldados de Yeleneta entran en pánico y emprenden una retirada desordenada, mientras los aventureros proclaman la victoria. Dentro del palacio, Sharon queda atónita ante la salvación inesperada. El conde Ferdinand entra en la estancia y le informa con una mezcla de asombro e ironía que han sido rescatados por Arth, la hija que desterraron precisamente por la magia que hoy les ha devuelto la vida. Sharon, golpeada por la realidad de su error y el arrepentimiento, rompe en llanto. Afuera, los aventureros instan a Arth a entrar al palacio para reconciliarse con sus padres, convencidos de que su hazaña les obligará a aceptarla. Sin embargo, Arth se muestra escéptica. Conoce bien el odio arraigado de sus progenitores hacia su magia y prefiere no buscar su validación. En su lugar, decide que es momento de volver a Van Town, donde Van la guarda. Al regresar, Arth es recibida con calidez por los habitantes del pueblo. Van la felicita efusivamente, pero ella se muestra autocrítica, sintiendo que su liderazgo no fue tan firme como el de él. Van la consuela diciéndole que no debe imitar a nadie, sino ser ella misma, y le da la bienvenida formalmente a su casa. Con lágrimas de felicidad, Arth acepta que ese es su verdadero hogar. Van la lleva a conocer las nuevas posadas y tiendas que construyó durante su ausencia. Mientras caminan, Van reflexiona sobre su trayectoria, de la preocupación inicial por ser enviado a un lugar inhóspito a la certeza de que tomó la decisión correcta. Se siente feliz al ver cómo personas de distintas razas y especies conviven en armonía en su dominio. La celebración continúa con una parrillada en honor a Arth. Van recuerda cómo su propio padre lo exilió del imperio por tener solo talento para la magia de producción, considerándolo indigno de la alta nobleza. No obstante, ese exilio le permitió rodearse de amigos leales y desarrollar una comunidad próspera. La paz del momento es interrumpida por Esparda, quien le recuerda que debe retomar sus estudios, y por Dee, quien insiste en que debe entrenar su esgrima. Ante la presión de sus responsabilidades, Van se escabulle en busca de tranquilidad. Mientras corre por las calles de su pueblo, observa todo lo que han construido juntos y se siente impulsado por esos recuerdos. Finalmente, decide que seguirá avanzando a su propio ritmo para convertir ese lugar en un hogar cada vez más acogedor para todos los que han decidido seguirlo. Con esto hemos llegado al final de este anime. Recuerda dejarnos en los comentarios alguna otra obra antigua o reciente que te gustaría que resumiéramos. Nos vemos hasta la próxima.